Salud y paz en el Señor. Hoy quiero compartir con ustedes una inquietud de muchas personas dentro de la Iglesia Católica relacionadas con este término que se ha estado manejando desde hace cierto tiempo para acá, quizás un año, año y medio aproximadamente, ¿no? Y es el conocido camino sinodal. Este camino sinodal, en principio, en teoría, representa un caminar juntos hacia el Señor. Sin embargo, los medios de comunicación social pues han estado especulando en relación a esto y la población católica, las bases, la gente de las comunidades, desconoce al parecer cuál es el significado cierto y por supuesto cuál es el objetivo con esto. Y se ha prestado entonces para interpretaciones diversas. Pero lo más preocupante es lo que ha estado ocurriendo en algunos lugares con el uso de esta terminología y de esta teoría del camino sinodal. El caso más relevante lo tenemos en la Iglesia Católica de Alemania, donde algunas personas de la jerarquía católica pues han estado haciendo algunos planteamientos que en principio están fuera, totalmente divorciados de las enseñanzas de la Iglesia Católica, de lo que ha sido el hacer, el qué hacer de la iglesia, porque se ha estado pretendiendo complacer algunas circunstancias del mundo en lugar de aferrarse, de apegarse a lo que establece el Evangelio, a lo que establece la palabra del Señor. Definitivamente Jesucristo formó y fundó una sola iglesia y la fundó con bases firmes, con bases sólidas. No queda al libre albedrío de un grupo, de algunas personas, el pretender modificar lo que por más de 2000 años ha estado funcionando fieles a las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Recientemente en Alemania pues se ha producido algunos escándalos dentro de la iglesia porque se ha utilizado el pretexto de la modernidad, el pretexto del adecuarse a los cambios de los tiempos, cuando eso no es lo que tiene que hacer la iglesia. La iglesia tiene que estar en todo tiempo, no adecuándose a los tiempos, porque los tiempos pueden ser modas, los tiempos pueden ser cambiantes, pero Dios es uno solo y es inmodificable. Y sus enseñanzas son inmodificables. Para profundizar un poco en este tema y dar un poco más de luces, hoy vamos a estar atendiendo las observaciones que hace el padre Jorge Olivera relacionado con el nuevo o el llamado camino sinodal. ¿En qué consiste y cómo en Alemania se está manejando? En Alemania comenzó el problema del cisma dentro de la iglesia con Martín Lutero hace bastante tiempo. Y podríamos entonces estar a las puertas de una nueva división a consecuencia de este llamado camino sinodal. ¿Se está interpretando correctamente lo que el Papa Francisco ha estado planteando? ¿Está el Papa Francisco al tanto de lo que está ocurriendo en Alemania? ¿Qué está pasando en la iglesia de Alemania? De vuelta lo de Lutero. Vamos a verlo brevemente para que no te la cuenten. Soy el padre Javier Olivera Rabasi y nos encontramos hoy en el día 11 de enero del 2020 y gracias a algunos amigos de hace varios años que viven en Alemania nos ha llegado una noticia de que este fin de semana en las misas, al menos de una diócesis de Essen, Alemania, quizás también en otras diócesis más, se va a leer un documento emitido por el obispo Franz Josef Overbeck acerca de la iglesia y la actual situación en Alemania. Para empezar, uno dirá, bueno, ¿qué tiene que ver, por qué contar estas cosas? Si la verdad que yo no vivo en Alemania, no hablo el alemán, no me interesa a mí la iglesia de Alemania. Bueno, es que estas cosas que van a narrarse ahora van a dar que hablar en los próximos meses seguramente
en la iglesia en general y también seguramente en los medios de comunicación. Por eso un católico que más o menos quiera tener un poco de inteligencia de lo que está pasando en la realidad no puede esconder la cabeza como el avestruz, sino que tiene que al menos estar al tanto de algunas cosas. Primero, desde septiembre de este año pasado, 2019, ha comenzado en Alemania una cosa que le llaman el camino sinodal. Vaya a saber bien qué es eso, pero es algo así como una iglesia que se encuentra todo el tiempo reunida, puntualmente la iglesia, los dirigentes de la iglesia, en este caso los obispos, en un sínodo, en una reunión de obispos, para teóricamente revisar las cosas que suceden en Alemania y en la iglesia de Alemania. Bien, perfecto. Esta carta que va a ser leída este fin de semana, decíamos recién, por este obispo o por mandato del obispo de Essen, escrita por él, nos comienza diciendo que, voy a dejar en la descripción de este video aquí abajo el link para que puedan leerla en su traducción española por completo, nos dice que la iglesia se encuentra en una nueva era, es decir, la New Age de la iglesia. Hay que cambiar, por lo tanto la iglesia ha llegado a una nueva etapa. Ya algunas décadas atrás hablaban de una especie de primavera que iba a sufrir la iglesia, en fin. La nueva era, dice el documento este de la iglesia. Y hay que dejar atrás, estoy citando el documento, digamos, muy extensamente, hay que dejar atrás una moral rígida, ¿no?, que ha herido profundamente las almas de muchas personas, dice el documento este. Es decir, nos encontramos en una nueva era y hay que dejar detrás entonces la era rígida. Y en este camino sinodal se nos dice que, cito, no somos una iglesia que mira hacia atrás para hacerse y quedarse estabilizada e inamovible, en lo que supuestamente ha sido siempre así y debe permanecer siempre así. O sea, no somos eso, dicen. En Alemania no queremos ser una iglesia que se quede siempre en lo mismo. Somos una iglesia en salida, dice que además está de acuerdo en hacerse hoy más pequeña y más humilde que en tiempos pasados. Y todo este documento viene a cuenta de, como siempre, de que ha habido abusos sexuales en la iglesia. Nadie, chocolate por la noticia, decimos aquí en Argentina. Claramente que siempre ha habido abusos en las últimas décadas, lo sabemos. Lo hemos denunciado más de una vez y también hemos dicho que la inmensa mayoría de estos abusos, lo dicen los diarios, incluso laicistas, ateos, masones, y también la iglesia, la inmensa mayoría, quizás el 80%, ha sido abuso homosexual. Es decir, de curas, o mejor dicho, de gays homosexuales que se metieron y se infiltraron en la iglesia. Bien, punto. Entonces, todo da cuenta de esto. Somos una iglesia en salida, no puede quedarse inamovible en el pasado. Dice, sigo citando, se ha sumergido con demasiada frecuencia bajo las cenizas de las tradiciones y costumbres de las últimas décadas. Las últimas décadas quizás no son las mejores para ejemplificar con el tema de las tradiciones y las costumbres, justamente han sido lo contrario, pero es lo que dice este monseñor obispo de Essen. Bien, sigue diciendo, este camino sinodal, cito, ofrece la posibilidad de practicar como cristianos una cultura de la discusión. Es decir, todo hay que meterlo ahora en discusión, todo hay que discutirlo. La condición previa, sigue diciendo, es que todas las partes renuncien a querer tener la razón a toda costa o incluso a salir victoriosos de cualquier discusión. Es decir, hay que renunciar a toda costa a querer tener la razón. 2 más 2. 4. Bueno, no, discutamos, porque quizás no. Jesucristo es Dios y hombre. Bueno, discutamos, porque todo hay que ponerlo en discusión. Y sigue diciendo, hay que descubrir diferentes formas de seguir a Jesús. Ya vamos metiéndonos un poco en el pensamiento, este pensamiento típicamente de los algunos obispos, o muchos obispos alemanes modernos, que dicen que hay diferentes formas. Ya sabemos a lo que va. Este obispo de Essen es un obispo abiertamente pro-homosexual. Sigue diciendo, el evangelio mismo es múltiple y da testimonios de diferentes maneras de seguir a Jesús. Ya sabemos cómo viene la mano. Continúa, dice, el escritor y literato judío Marcel Reich Ranicki, analizando su vida ante el Holocausto, ustedes saben que todo alemán tiene el complejo de ser alemán. Después de la Segunda Guerra Mundial, tiene que siempre citar en algún documento algo que tenga que ver con el Holocausto y el judaísmo. Si no, es como que decimos, tiene como la cola sucia, ¿no? Tiene que demostrar que él es inocente, que él no es antisemita, en fin. Se podría haber citado cualquier otro autor, ¿no? Pero no hace falta citarlo siempre. Dice,
ha analizado, sigo citando, la pérdida de sus padres en el Holocausto y ha dicho que la literatura es para él una patria portátil. Por lo tanto, concluye, esta es la lógica, ¿no? Tenemos en el Evangelio también nosotros, en la fe y en la iglesia, nuestra propia patria, una patria que es portátil, que va cambiando, que se va mudando, que ella misma no va siendo la misma en un lugar que en otro, ¿no? No somos, dice, los buenos y mucho menos los mejores, que se autorrevelan sobre otras personas de una manera como saberlo todo o arrogante. Bueno, esto no fue lo que dijeron algunos cardenales cuando fue el famoso Sínodo de la Familia respecto de otros cardenales. Por ejemplo, decían que los cardenales africanos no eran capaces de entender ellos esto de que ahora se puede tener una pareja que sea varón o mujer, depende de cómo uno le plazca, porque eran, bueno, eran negros, son africanos, ¿qué va a ser? No. Y ahora dicen, no somos los buenos y mucho menos los mejores. Me parece un poco, alguno dirá que es un poco hipócrita esto, ¿no? Sigue diciendo, una iglesia de la nueva era, una iglesia de todos. Tenemos que pensar y discutir de nuevo e intensamente sobre el ministerio ordenado en nuestra iglesia. Acá va el punto. Lo que quiere sacar es el tema del ministerio para las mujeres, o sea, colocar el ministerio sacerdotal a las mujeres, permitir a los varones. Por supuesto, sigue diciendo, esto incluye el debate sobre el modo de vida de los sacerdotes, sacando conclusiones de la experiencia de que la vida en el celibato, para no pocos sacerdotes, significa para muchos, significa más bien una carga y no la liberación para un servicio mayor. Acá ya vamos viendo cómo quieren meter el tema de la gran solución a los problemas de la iglesia es quitar el celibato sacerdotal. Nos tendremos que enfrentar, dice, a la realidad y nos acercamos a un tiempo en que quedarán muy pocos sacerdotes. Y acá va la razón, o sea, como hay pocos curas, hay que hacer que los curas se casen. De ese modo va a haber muchos curas, y muchos buenos curas y curas santos, ¿no? Tenemos que preguntar si realmente es la voluntad de Dios el hecho de limitar el ministerio sacerdotal sin excepción a hombres célibes. Acá es el punto. Es decir, que los abusos sexuales, digo, para intentar seguir la lógica de este hombre, se concluyen, o mejor dicho, se eliminan si el hombre se casa. Y el 80% de los curas homosexuales que abusaron de niños homosexuales de niños varones, ¿cómo hacemos? Aunque estén casados, no, ese tema estadístico no lo piensa. La credibilidad de la iglesia y del cristianismo sigue diciendo en la nueva era, qué bueno esto. Era depende también de lo que decimos y comunicamos. La enseñanza de la iglesia parece sencilla, dice el obispo, y despejada de dudas en todo esto. Pero hoy sabemos que la vida en las relaciones y en la sexualidad no es fácil de vivir y de juzgar. Y acá se mete, cambia de tema, ya no solamente el celibato sacerdotal, sino los homosexuales en la iglesia. Sigue diciendo, hay diferentes orientaciones sexuales. Las atribuciones de género no siempre son claras, quizás para él, ¿no? La gente busca relaciones fiables y vinculantes, caracterizadas por un amor profundo y duradero. ¿Seremos capaces como iglesia de reinterpretar nuestras convicciones y nuestra esperanza y nuestra enseñanza? Es decir, si un varón ama a otro varón y lo ama profundamente, entonces ¿por qué no puede ser cura? Si una mujer ama profundamente a otra mujer y tiene relaciones como si fuera un varón, ¿y por qué entonces no podemos reinterpretar toda la enseñanza? Porque es un tema, el evangelio es portátil, se tiene que adecuar a los tiempos, ¿no? ¿Cómo lograr la justicia, sigue diciendo, entre los géneros? ¿Cómo vivimos en nuestra iglesia la igualdad de mujeres y hombres? Toda la historia del feminismo junto, metido está en la iglesia. Esta cuestión ya no puede mantenerse alejada de los ministerios y de los servicios de nuestra iglesia. Es decir, quieren meter también el celibato, el sacerdocio femenino. Les fue excelente a los protestantes. Miren tantos que hay que se han volcado ahora a la iglesia católica desesperados porque se dieron cuenta que esto era un desastre. De todos modos, sigue diciendo, veo con gran preocupación la amargura y el creciente enojo de muchas mujeres de nuestra iglesia que cargan con la vida pastoral diaria en las comunidades y parroquias, mientras al mismo tiempo se ven excluidas de poder asumir los ministerios más importantes en nuestra iglesia. Las famosas párrocas, ¿no? Que quieren dominar todo en la parroquia. A veces pueden ser mejor que algunos curas, ¿no? Bien, breve. Entonces, ¿por qué planteamos este tema?
Porque este documento, que este fin de semana, 11 y 12 de abril del 2020, se está leyendo en alemán en la diócesis de Essen y probablemente también en otras diócesis, por este famoso camino sinodal, que está llevando a una, ya no silenciosa ni lenta, sino apuradísima y ruidosa revolución en la Iglesia en Occidente. Claramente Alemania hace un montón de tiempo que en gran parte ha perdido la fe verdadera católica, pero con esto ya sabemos que viene desde arriba, desde las más altas cumbres. Por eso si uno va a Alemania deberá buscar una iglesia católica, apostólica, romana, que realmente donde se mantenga todavía la fe. Bien, ¿por qué saber estas cosas? ¿Para qué? ¿Para amargar? ¿Para dar miedo? ¿Para entristecer? No. En primer lugar, para estar atentos, o sea, saber qué está pasando en el mundo. Uno no puede estar como un tonto sin saber lo que sucede. En segundo lugar, para agradecer y rezar a Dios y pedirle que nos mantenga en la fe verdadera. Y en tercer lugar, para rezar por la conversión de esta gente que está realmente muy, pero muy extraviada. A estar atentos, a estar vigilantes y que no te la cuenten. Dios los bendiga. Cristo.